¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en nuestro estudio para un nuevo envío de Fórum Jurídico Fiscal, el programa de actualidad tributaria por excelencia en la República Argentina. Lo emitimos a través de Argentinísima Satelital y todas sus repetidoras a lo largo y a lo ancho del país. Hoy tenemos un programa con 2 entrevistas realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además nuestra sección tuitera en el segundo bloque, no se la pierdan, muy importante, con 3 Twitter destacados. En el comienzo del programa vamos a ir al encuentro del doctor Sebastián Domínguez, nuevamente un lujo tenerlo a él aquí en Fórum Jurídico Fiscal, para hablar de los servicios digitales. Presten atención, este es un tema muy nuevo, de reciente reglamentación, estamos hablando de las plataformas digitales y realmente ha habido mucha controversia y muchas novedades con respecto a este tema. ¿Quién más que el doctor Sebastián Domínguez para hablar de esto? Que cuando empezó a trascender la novedad de que se podía grabar este tipo de plataformas y luego cuando finalmente se estableció ello en la reforma, ya había escrito muchos artículos y había prestado importantes entrevistas. Muy importante para todos, para los consumidores. Estamos hablando de Netflix, de Dropbox y de todas las plataformas digitales importantes. Aquí comienza de esta manera Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Sebastián Domínguez y la verdad que en los últimos tiempos es uno de los estudiosos de uno de los hechos imponibles que se le han agregado al impuesto de valor agregado, que son los denominados servicios digitales. Me parece importante porque esto le va a llegar a todo el mundo. ¿Qué quise decir con todo el mundo? Que si usted es consumidor final de alguno de esas cuestiones que mandan por internet, prepárese para pagar. ¿Es así o no? Sí, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias Bien. Por estar con nosotros. Fórum te da la bienvenida una vez más. Bueno, ¿cómo quedó el tema de servicios digitales, ¿no? Es decir, por un lado, ¿qué es lo que se incorporó? Demos, aunque sea un pantallazo. Y luego, bueno, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Sí, un poco, bueno, la ley de reforma tributaria incorporó este nuevo hecho imponible para los servicios digitales prestados por sujetos domiciliados o residentes en el exterior, contratados, recibidos por, como vos dijiste, consumidores finales, monotributistas, no alcanzados, exentos, varios tipos de sujetos que no son responsables inscriptos. Ahora, cuando contraten este servicio digital que encuadra en el hecho imponible, van a tener que pagar el impuesto. Ahora se reglamentó, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 354 del 2008, donde viene a ratificar lo que ya decía la ley, que el impuesto está a cargo del prestatario, es decir, del consumidor final o estos sujetos. Y son los que tienen que ingresarlo, excepto que hace un intermediario en el pago. En ese caso, no es que no lo tenga que ingresar, sino que lo va a ingresar a través de una percepción que van a hacer estos intermediarios en el pago. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, nada más, porque hay algo que muchas veces, digamos, el televidente no lo puede diferenciar. ¿Qué es una percepción? ¿Qué es una retención? Bueno, la percepción va por arriba de lo que va a pagar. Se suma a la cuotita que usted está pagando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. Sí, por ejemplo, si fuera el servicio digital de 100 pesos, el intermediario en el pago le va, en el resumen, por ejemplo, de tarjeta de crédito, le va a venir 100 pesos más una percepción de 21 pesos. Si está grabado ese servicio el 21%. Exactamente. Y lo va a pagar a través de esa Era percepción. una aclaración simplemente porque... Muy válida, seguro, para que no haya malas interpretaciones. Entonces, el decreto viene a ratificar esto, que si hay un intermediario en el pago residente en el país, tiene que actuar como agente de percepción, pero no en todos los casos. Puede haber casos en que no. ¿Por qué? Porque se establece una suerte de listados donde... los intermediarios en el pago van a tener que ir y ver cuando están pagando, supongamos un consumidor final consume un servicio digital, baja una película por streaming, contrata un servicio de almacenamiento de archivos en el exterior y paga con tarjeta de crédito. Entonces lo que va a pasar es que
el intermediario en el pago, para ver si corresponde o no aplicar la percepción, tiene que saber si es un servicio digital. Lo que hace el decreto es facilitarle la tarea a través de la creación de listados que delega en la AFIP para que los establezca. ¿Qué listados va a haber? Un listado de prestadores de servicios digitales que podemos denominar puros, que solo prestan servicios digitales. Prestan eso, sí. Otro listado de prestadores que prestan servicios digitales y otro tipo de servicios o venden bienes también. Y entonces, si el intermediario en el pago está pagando un prestador de servicios del primer listado, los puros, va a aplicar la percepción. Si le paga a uno que está en el segundo listado, lo que tiene que analizar, dice el decreto, es la frecuencia de las operaciones, la modalidad, el monto o los parámetros que indique la AFIP. Eso va a ser reglamentado. Y entonces ahí va a definir si actúa o no actúa como agente de percepción. Pero ¿qué sucede? Los listados también quedan en manos de la AFIP. Quedan en manos de la AFIP los va a ir actualizando periódicamente. Ahora, ¿qué sucede? Prestadores de servicios digitales a lo largo del mundo hay muchísimos que se los desconoce. Claro. Quizás hoy uno ingresa y se baja una aplicación, le interesa un software, lo baja de una empresa que nunca operó con alguien en Argentina. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? El intermediario del pago va a ir a mirar el listado y no va a encontrar esa empresa en ninguno de los dos. Entonces no va a ser la percepción. ¿Qué es lo que dice el decreto? Que ratifica lo que establece la ley. Que el sujeto que tiene que ingresar el impuesto es el consumidor final. El exento, el no alcanzado. El que usa el servicio. El que usa el servicio. Entonces, la AFIP reglamentará de qué manera. Pero digamos, ahí no va a haber percepción, sino que el sujeto que usa el servicio va a tener que pagar el impuesto. Bueno, ahí hay un temita, si es que le toca al usuario pagar, que es cómo se va a instrumentar. Porque en algún lado, si yo no recuerdo mal, lo libera al usuario de la inscripción dentro de la AFIP. Y entonces, ¿cómo lo hará? Claro, exacto. Lo que dice el decreto es que no, con el pago solamente va a quedar considerado como inscripto, porque la ley, digamos, por la ley debería inscribirse, pero la reglamentación establece que con el pago va a alcanzar. Entonces ahí habrá que ver la AFIP qué procedimiento establece, claro. Si genera un BEP, una boleta de pago, si se coloca el DNI, el CUIL, quizás hay alguien que no tiene CUIL, tiene que poner el DNI. Bueno, veremos qué es lo que establece la AFIP. Digamos que es lo que se va a establecer. Y en este tema de servicios digitales, ¿cuál sería, a tu modo de ver, a esos que se los llama agregadores o agrupadores? Esto sería un tema. ¿Y qué ejemplo podemos dar de aquellos que, además de prestar un servicio digital, presten otros servicios que no estén alcanzados o que vendan cosas? Digo nombres propios, a eso me refiero. Sí. Bueno, los agrupadores o agregadores, por ejemplo, en los intermediarios en el pago, intervienen varios sujetos. Puede intervenir, por ejemplo, Todo Pago, Mercado Pago y la tarjeta de crédito Visa. Entonces, ¿quién tiene que hacer la percepción? Lo que establece el decreto es que lo tiene que hacer aquel sujeto que tiene el vínculo comercial más cercano con el prestador del servicio digital. Es decir, que viene a aclarar si hay más de un sujeto que interviene en el pago, quién hace la percepción. Entonces, de acuerdo a la relación comercial, ahí se definirá quién debe actuar, quién tiene que asumir esa obligación. Y un ejemplo de quien preste, digamos, sea mixto, por ejemplo, ahí tenemos impuro. Amazon. Amazon, uno puede contratar un servicio de ver videos, un servicio Amazon Prime para recibir paquetes si está en el exterior, que no son servicios digitales, o para comprar un bien a través de Amazon. Entonces ahí, ¿qué debería suceder? Bueno, debería estar en el segundo listado, en este listado de prestadores impuros de servicios digitales. Claro. Y entonces, ahí deberá el intermediario en el pago analizar los criterios que establezca la AFIP para aplicar o no la percepción. Exacto. Lo que establece también el decreto es que, supongamos que uno paga un bien a Amazon y el intermediario en el pago aplica la percepción. El decreto dice que se admite la prueba en contrario y en algunos casos puede uno demostrar, si uno compró un bien va a poder demostrar que compró un bien y bueno, en todo caso le deberán devolver la percepción porque estaba mal realizada. Pero bueno, va a ser una cuestión no simple. Sí, hay otros casos donde no, si está identificado el IP y... Claro, si fuera un servicio digital prestado por Amazon
y se baja, no sé, una aplicación, por ejemplo, o se ve en streaming un video o música en un teléfono celular que tiene tarjeta SIM del Código de Argentina, ahí no se admite la prueba en contrario de acuerdo a la ley. Claro. Entonces ahí se va a tener que tributar. Lo que hemos estado viendo es que estos prestadores de servicios digitales impuros probablemente lo que hagan es, cuando mandan la información a las tarjetas de crédito, discriminen con un nombre diferente qué es lo que se está pagando. Entonces, si es un servicio digital, van a tener un texto de servicio digital. Si es una venta de bien, va a tener un texto de una venta de bien. Y eso va a facilitar la tarea de los intermediarios en el pago, claro, porque van a ver qué es lo que se está pagando, si servicios digitales u otro tipo de servicios o bienes. Sebastián, la última, como para redondear este buen panorama que acabas de dar. El concepto de utilización inmediata, que en realidad viene de la ley, A mí me parece que por el momento quedó en el aire. ¿O hay algo? Porque yo no sé si vos viste algo en el reglamento que lo defina. Sí, no hay ninguna. Digamos, una de las características de la ley de la reforma tributaria es que se incorporó la definición de utilización o explotación efectiva que mucho habíamos pedido a lo largo de años. Se incorporó y se establecieron presunciones para los servicios digitales. Pero la definición general de utilización o explotación efectiva, que es la que vos decís de la utilización inmediata. Hasta ahora no hay ninguna reglamentación de ese concepto. Esperamos que seguramente el Poder Ejecutivo dicte esa reglamentación que abarcan no solo a los servicios digitales, sino a cualquier otro servicio. Exactamente, tiene que ser con amplitud. Claro, y este decreto se refiere exclusivamente a los servicios digitales. Por eso creemos que debería haber otro decreto que reglamente en forma general la utilización o explotación efectiva. Y para finalizar, si el señor es un responsable inscripto, siempre debió pagarlo. Siempre debió pagarlo. Si lo afectaba actividades grabadas por el artículo primero, inciso D de la ley que establecía el hecho imponible. Importación de servicios. Importación de servicios. Si lo afectaba actividades exentas, por el decreto reglamentario la base imponible era 0 y al final no terminaba tributando. Eso no se modificó y se sigue afectando ahí la neutralidad del impuesto en esos casos. Clarísimo, clarísimo. Sebastián, muchas gracias. Forum te agradece la presencia. Gracias por la invitación, Ricardo. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Nos vemos. Muy bien, interesantísimo el tema. Atentos a los consumidores también. Hernán Ramos, nuestro camarógrafo, que consume mucho Spotify, por ejemplo, en sus noches tranquilas. Así que bueno, hay que estar atentos porque además va a haber muchas modificaciones con respecto a esto. Hay muchas controversias. Seguramente habrá novedades y nuevas disposiciones. Por eso lo tendremos, contador Pena, otra vez al doctor Sebastián Domínguez. Un tema realmente trascendental. Yo les propongo la primera pausa del programa. No se muevan de allí. En el segundo bloque tenemos nuestra sección tuitera y además la presencia del doctor Gabriel Larrabe. Pequeña pausa, ya volvemos en esto que es Forum Jurídico Fiscal. Seguimos, finalizó la pausa y estamos en este segundo bloque de Forum Jurídico Fiscal con la sección tuitera. ¿Qué estamos tuiteando en materia tributaria, señoras y señores? Primero, nuestros amigos de Impuestos y Equidad. Si la presión fiscal está alta y no alcanza, el problema es el desborde del gasto desde hace varias décadas. Importante, esto lo dijo César Litvin, los amigos de Impuestos y Equidad, destacando una frase de este reconocido tributarista que estuvo en nuestro programa y siempre es importante tenerlo una vez más. Vamos al siguiente. Producción. Estamos con Marcelo Rodríguez, @MR Consultores 3. La presentación de una declaración jurada con errores u omisiones tiene implicancias penales. La demora por parte de la AFIP para habilitar las presentaciones pone en riesgo a los contribuyentes. La sociedad debe tomar conciencia de esta realidad. Claro, que importante ante las recientes modificaciones en la forma que hay que presentar las declaraciones juradas. Estamos en una carrera muy difícil
para todos los colegas. El doctor Marcelo Rodríguez, que ya va a estar en nuestro programa, ahora es casi imposible ubicarlo en virtud de sus múltiples conferencias, pero Marcelo, te esperamos próximamente aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Vamos al siguiente. Estamos con @contadorlocane. Esta también es una noticia muy reciente. Impuesto al cheque. Eximen a las operaciones de transferencia de inmuebles. Decreto 463/2018. Quedan exentos del impuesto al cheque los débitos y los créditos en cuenta corrientes aplicados u originados en la transferencia de dominio a título oneroso de inmuebles, algo muy importante que algunos venían reclamando hace mucho tiempo. Pasó nuestra sección tuitera, 3 tuites realmente muy interesantes. Vamos a ir ahora al encuentro del doctor Gabriel Larrabe. Un placer hablar con él para seguir desarrollando todos los beneficios que puede tener la pequeña y mediana empresa, el uso de esos beneficios y toda la reglamentación. Lo vemos al doctor Gabriel Larrabe en Fórum Jurídico Fiscal. Con el doctor Gabriel Larrabe compartimos algunas clases en el posgrado de tributación como docentes. Así que tenemos cierto feeling ya, porque hace unos años que estamos en eso. Además, el doctor Larrabe es el gerente del estudio Santiago Sáenz Valiente y Asociados. Así que vamos a ver un poquitito cómo es la situación de las pymes en el momento actual. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar otra vez con nosotros. No me acuerdo si este año estuviste. No, me parece que es la primera vez este año. El primera vez. Bueno, primera vez. Gracias. Muchas gracias por invitar. Gabriel, decime, la primera preguntita, ¿por qué no hay tanta adhesión a una ley que pareció tan generosa en materia de micro, pequeñas y medianas empresas? ¿A qué motivo se lo podés atribuir? Efectivamente, la adhesión no ha sido tan masiva dentro del ámbito de las pymes, claro está. La ley es beneficiosa en toda su estructura, tiene muchos beneficios que pueden aprovechar las pymes. Yo creo que hay dos variables. La primera y principal es que el beneficio por excelencia es la del pago a cuenta del impuesto a las ganancias, sí, pero obviamente que para que exista un pago a cuenta o sea usufructuado tiene que haber ganancias. Y eso puede condicionar un poquito al empresario en la conversación con el contador si puede acceder o no a los beneficios. Por otro lado, y en menor medida, y en mi opinión, es la de realizar trámites burocráticos. El país no está caracterizado como aquel que puede hacerse los trámites de manera sencilla y rápida, con lo cual eso puede impedir. Pero aquí hay que quebrar con cierto preconcepto, porque los trámites para pymes se hacen todos absolutamente por web, salvo algún que otro específico, pero son todos por web y todos tienen la posibilidad de hacerse en la plataforma web presentada por el Ministerio de Producción, y no requiere presencia alguna en ningún organismo estatal. ¿Es eso que se llama trámite a distancia? Trámite a distancia, efectivamente. Es una página web exclusiva donde se hacen trámites. No solo lo de pymes, sino la de obtención de patentes y demás. Unifica todos los trámites y tiene que ver con esta desburocratización de los trámites. Y bueno, hay que romper ese preconcepto y empezar a transitar por este camino. Sí, todos queremos el sellito. Todos queremos esa tranquilidad, claro. Sí, pero yo creo que en esas dos variables, la primera que tiene que ver con el pago cuenta ganancia, tiene que ver con la existencia de ganancias para poder usufructuar. Claro, porque si no tengo ganancias no puedo usufructuar el beneficio. Ahora, ¿un monotributista puede ser pyme? Perfecto, sí, puede ser pyme y obviamente que cualquiera que sea no contador va a decir un monotributista no paga ganancias o no paga IVA o no lo paga de acuerdo a los contribuyentes generales, sino que lo paga en su canon mensual. Pero lo que hay que tener presente es que la ley de pymes o de beneficios pymes es un poco más abarcativa que los impuestos. Obviamente que su génesis es de impuestos, pero tiene un capítulo vinculado con las tasas de interés preferenciales de acceso a crédito, con lo cual yo puedo ser monotributista, ser pyme y usufructuar el beneficio de la tasa de interés que tiene un límite de hasta el 20%. Claro, hacer todo el trámite, digamos, apuntando a obtener crédito. A obtener crédito. Porque los beneficios fiscales
digamos, no los puedo aplicar. Exacto. Esta sería, digamos, la idea. Esa sería la idea para un monotributista y para toda aquella empresa, porque si hablamos de que si la empresa no tiene ganancias para usufructuar el 10%, sí va a poder utilizar esa tasa de financiación especial, pero tiene que estar categorizada como pyme. Tiene que tener lo que decimos nosotros, ese documento, ¿sí?, esa credencial que la habilita como pyme y automáticamente podrá acceder a los beneficios. ¿Vos te diste cuenta que en todo lo que estuvimos hablando no hablamos de IVA? No. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que porque este tema del pago trimestral dejó de ser atractivo. ¿Puede ser? La realidad es que siempre desde el punto de vista del empresario lo que tenemos que encontrar es la necesidad para la que pueda satisfacer con la ley de pymes. Si tiene saldo a favor, algo recurrente en muchas actividades, en la agropecuaria sobre todo, no va a poder usufructuar un pago diferido de IVA porque no debe abonar IVA en sus posiciones mensuales. Pero obviamente que el impuesto al valor agregado en empresas de servicios, donde siempre el saldo comúnmente es a pagar porque no tiene créditos fiscales vinculados en relación con los débitos fiscales de la prestación de servicio, ese sí va a poder usufructuar. Pero insisto, hay que trabajar en forma conjunta el empresario y el profesional, me refiero al profesional en ciencias económicas, para que en las reuniones habituales muestre estos beneficios y se atrevan a entrar en lo que es la inscripción, amén de que sean trámites burocráticos, pero insisto, sobre plataformas digitales y sobre plataformas de trámites, ¿sí?, en la computadora, sin presentar ningún papel. Hoy hay que empezar a cambiar la cultura. Exactamente, exactamente. Sí. ¿Qué pasa con los que no son monotributistas? O sea, el resto de las empresas en lo que hace a la categorización. Seguimos con los mismos valores, hubo cambios, hay algunas modificaciones que hay que tener en cuenta ya para este año. Efectivamente hay modificaciones. Recientemente se ha publicado una resolución donde actualiza, como todos los años, en esta altura del año, se modifican los valores por las cuales las empresas se categorizan. Es decir, cada rubro de la economía que tipificó la ley de pymes tiene un tope de facturación para categorizarse como tal. Esos valores se van actualizando año a año. Se ha actualizado recientemente y se han incrementado en un promedio en un 20% los ingresos que estipulaban la categorización de pyme hasta el año anterior, ¿sí? Hoy la novedad es, se aumentan los valores como estaba previsto, porque es una resolución que estaba previsto que se actualicen los valores. Y además se incorpora como novedad la cantidad de empleados por cada uno de los tramos de la economía y los tramos de categoría de pyme que puede ser micro, mediana, tramo 1 y tramo 2. Obviamente cada una tiene un nivel de empleo y esto se hace, considerando la resolución, se hace para que más pymes puedan ingresar, porque el nivel de empleo también es un parámetro a considerar cuando mi nivel de ingresos no se condice con mi realidad, por ejemplo, en los comisionistas. Claro. Entonces yo voy por el nivel de empleo y no por el nivel de ingresos, porque no son ingresos genuinos de mi actividad, sino que yo trabajo por cuenta y orden. Claro, el volumen es otro. El volumen a mí me queda una parte nada más. Exacto. Entonces la nueva resolución ayorna esta circunstancia. ¿Y cómo para quedamos que hoy? Se considera. Hoy tenemos, a ver, ¿qué valores tenemos? Los valores que tenemos hoy para mediana tramo 2 de construcción van a poder ser pymes, más allá de la categoría, pero con un máximo de 452.800.000 pesos de ingresos. Para servicios es 328 millones. Para la actividad de comercio, 1.140 millones, obviamente. Industria y minería, 966 millones. Industria y minería, en la resolución anterior, el límite máximo era 760 millones, por eso hablamos de un promedio de casi un 20% más o menos. Y a nivel agropecuario, la última de las actividades categorizadas, es hasta 289 millones de ingresos. Estaba previsto en la resolución anterior 230 millones. Con lo cual se ha ampliado. Quiero aclarar algo, solo leímos lo que era tramo 2, o sea, el máximo. De ahí hacia abajo está la micro, la pequeña y la mediana tramo 1, que también tiene sus valores. Pero para que ustedes tengan valores de referencia, me parece bien decir cuál es el máximo. Y en materia de empleados, en materia de empleados, mediana tramo 2, siempre hablando del límite máximo. Para construcción, 590 empleados. Para servicios, 535. Para comercio, 345. Industria y minería, 655. Para el ámbito agropecuario, 215. Esto da una pauta
muy generosa en las actividades porque es una cantidad de empleados muy amplia, insisto. Los sí. Considerando la resolución hablan de poder masificar esto de PYME y que obviamente se usufructúen los beneficios, que es válido aclararlo, son hasta el 31 de diciembre de 2018. ¿Sí? El tiempo pasa, las cosas llegan, 2018 ya estamos transitando, las inversiones productivas serán de compras de bienes realizadas hasta el 31 de diciembre de 2018. Por eso hablamos de un trabajo en conjunto del empresario que proyecta y el contador con quien tiene que conversar este tipo de cosas para aplicar y ser efectivo en materia tributaria. Claro, siguen los efectos, pero si no se prorroga, esto a fin de año termina. Correcto. Gabriel, gracias. No, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos. Muy bien, nos estamos despidiendo. Gracias, doctor Gabriel Larrabe, también al doctor Sebastián Domínguez, que estuvo en nuestro programa. Excelente producción a cargo del doctor Ricardo Ferraro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros nos vamos, no tenemos mucho tiempo. En los próximos programas volverá a estar el doctor Sebastián Domínguez, como anunciábamos, también el doctor Daniel Pérez, entre otros. Los vamos a esperar nuevamente dentro de una semana. Nos despedimos con la frase habitual del programa a cargo del contador Ramón Eduardo Pena y los esperamos amablemente dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal.